A todos les saludo con el saludo cristiano, paz sea con todos vosotros. Estuve meditando qué hermosa terapia es la iglesia de Dios. El mundo habla de sufrimiento, habla de dolor, y a lo mejor no encuentra y siempre se busca a un profesional, a un psicólogo, para que le dé fuerza, le dé ánimo para seguir luchando. Y aquí se habló de sufrimiento, se habló de lucha, se habla de una cruz que cada uno tiene que cargar, pero al final entonamos una preciosa canción. Después de la batalla, Dios nos coronará. Y yo quisiera cambiar, en vez de la batalla, después de esa lucha, Dios nos coronará, nos dará la corona de vida. Así como dijo el apóstol San Pablo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el juez justo y santo me dará la corona, no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Hermanos, todos tenemos lucha, pero la lucha más dolorosa fue esa, lo que los hermanos habían cantado. Todo hice yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Es una de las grandes verdades. ¿Cuántas veces nos quejamos en la vida de que, así como dijo Pancho, queremos bajar los brazos, no puedo más? Y a mí me viene a la mente una historia, una anécdota que yo leí justo en el momento más difícil de mi vida, en los primeros meses de la desaparición de Mario. Justamente la directora de la escuela, Eliezer, todavía era chiquito, mandó para que yo lea. Era un libro, un folleto editado por la iglesia congregacional. Y en ella contaba la historia de un hombre que vivía angustiado, vivía luchando, vivía quejándose. Decía que la cruz que él cargaba era demasiado pesada, que él no la podía sobrellevar. Y todos los días dijo, mi cruz es demasiado pesada. Entonces cuenta la anécdota que Dios le dijo, hijo, dame tu cruz y entra en aquella pieza y elige la cruz más liviana que tú puedas sobrellevar. Deja las otras cruces. Y cuando él entró en aquella pieza, vio cruces muy pesadas, muy duras, muy feas, y eligió justamente la cruz más liviana que a él le parecía. Y cuando él salía a la puerta, Dios le vuelve a hablarle nuevamente, hijo mío, esa cruz que tú estás cargando es justamente la cruz que tú te estabas quejando que era demasiado pesada. Hay cruces más pesadas. Todo el que sobrellevó una cruz puede comprender que es difícil la carga, pero Jesús había dicho, trae tu carga sobre mí, tome su cruz y sígame. Y hermanos, hay algo también que yo quisiera decirle a todos, que así como dijo Pancho, recompensa tendremos. Y también, aunque sean grandes nuestros problemas, yo siempre me acuerdo de un refrán, cuando primera vez pisaba Resistencia, por motivo que Joel trabaja allá, había un letrero grande que decía, no digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Hermanos, siempre pensemos que hay alguien mucho más fuerte que nos puede llevar, que nos dice juntamente que con la prueba, con las dificultades, nos da la salida. Hijo mío, yo siempre te ayudaré. En la palma de mis manos te tengo esculpida. Dios sabe nuestras necesidades y también sabe las soluciones que necesitamos en esta existencia. Yo quisiera traerle una bella historia. La historia que tal vez nosotros, y voy a hablar a los jóvenes, voy a hablar a las personas que alguna vez se sintieron defraudadas, algunas personas a lo mejor que no lo teníamos en estima, como dijo Ismael, que lo tenemos hablamos mal, le bajamos la estima, la autoestima, que es tan importante cuando una persona se lo bajan o se lo menosprecia.
Y voy a hablar justamente de un muchacho joven, la historia que está en la Biblia. Y yo estoy seguro que es bueno leer. Nunca nos preguntamos por qué, cómo fueron escritos los evangelios, quién los escribió, qué personaje lo escribió. Hermanos, voy a ya anticiparle de algo importante, que una vez el apóstol San Pablo había escrito: de lo más bajo del mundo, lo necio, Dios escogió para confundir a los sabios. Porque por eso estamos en la iglesia. Algunos estamos en mejor posición económica que otros, pero hermanos, hay personas que quizás con dinero mal habido, hoy tienen una fortuna. Por eso también la Biblia nos consuela, nos fortalece cuando nos habla a la iglesia de la Odisea, a todas esas personas que a lo mejor piensan: no necesito de Dios, no necesito de iglesia, no necesito de nadie, porque me basto, me soy autosuficiente. La iglesia en el capítulo 3, de versículo 15 de Apocalipsis dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Sí. Por eso, hermanos, simplemente quisiera hablar a la juventud, quisiera hablar a la visita, quisiera hablar de algo tan importante como se dice: Dios justamente lo más simple del mundo elige para sí. Y hermanos, si yo iba a preguntar, ¿qué profesión tenía Mateo? ¿Alguien sabe? ¿Dónde Jesús lo llamó? Gracias, hermano Denis. Era una persona que cobraba impuestos. Y justamente estaba a la mesa de los publicanos. Jesús pasa a su lado y le dice: sígueme. Y dice la palabra de Dios que le hizo un gran banquete, lo recibió en su casa. Y fíjense qué importancia, cómo pagó simplemente ese llamado cuando Cristo le dijo: sígueme. Lo hizo un banquete, y lo más importante, Mateo escribió un evangelio. Si hoy leemos la Biblia, y si yo me pregunto si en ese momento no le iba a dar importancia a Mateo: espera, Señor, un poquitito que cobre hasta la última moneda, la última dracma, y después, si tengo tiempo, te sigo. Pero dijo, dejó todo y se fue al encuentro de Jesús y lo siguió. Hermano, después viene, voy a saltearle, voy a leer de Lucas. Lucas era una persona culta, era un médico, el médico amado. Que yo dije, si Pablo sufrió en la cárcel, sufrió los azotes las 3 veces que lo dieron, 40 azotes menos uno, yo simplemente pienso, ¿cuánto habrá mitigado el dolor en la espalda de Pablo los azotazos que recibió? Y Lucas, el médico amado, dice el apóstol Pablo. Juan era hijo de Zebedeo. Estaban pescando en la ribera del río. Quizás cuántas veces habrá dicho como Pedro: Señor, toda la noche estuvimos pescando y no sacamos completamente nada. Tira tu red a la derecha y recogerán gran pescado. Juan y Zebedeo, Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Dejaron todo. Cuando Jesús le dijo: sígueme, yo os haré pescadores de hombres, no tuvieron ningún problema. Yo pienso en el momento cuando Salomé vio la cara de Zebedeo cuando viene a su casa. Los muchachos se fueron con aquel Galileo que está predicando. Dejaron a nosotros solos en la casa. Estamos solitos. Pero qué lindo cuando Juan, el apóstol del amor, escribió esa hermosa historia. ¿Cuántos libros dedicados a Jesús, sobre la vida de Jesús? Y ahora vamos a dedicarnos a alguien, y eso es justamente a un joven, a otro. Vamos a hablar de Marcos. La pregunta era, ¿quién era Marcos? Y ese hermano, nosotros muchas veces podemos inspirarnos en nuestra vida. Marcos era un joven,
también como todos, pero como dijo el hermano Ismael, cuando tenemos 40, 50 años, la vida se nos va de las manos y ahí pensamos, ¿por qué no aprovechamos la juventud? Qué lindo. Yo siempre digo, el hombre para ser completo tiene que tener la inocencia de un niño, la fuerza de un joven, de un adolescente, la madurez de una persona de 30, de 40 años, la sabiduría de un hombre de 60, 70. Pero cuando a veces tenemos, yo siempre digo, la experiencia es lo mismo que un peine. Cuando alcanzamos el peine, no tenemos más cabello para peinar. Es una gran verdad. Porque si yo tengo experiencia, no tengo juventud, no tengo inocencia, no tengo la paciencia. Y la vida de Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio más corto. Pero hermanos, de cuánta importancia y qué sabemos de la vida de Marcos. Y hoy justamente yo quiero, que estamos todos reunidos, presentarle a Marcos. ¿Quién era Marcos? En la vida nos dice de la Biblia, en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, y muchos dicen que no diga San Marcos, porque todos somos santos, sino simplemente Marcos. Encontramos una referencia. En el capítulo 14, versículo 51, dice así, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Es el primer momento cuando conoce a Cristo. Le conoce a Cristo cuando Cristo es llevado al pretorio para ser juzgado. Ahí él entra por el frío, cubierto con una sábana. Y todos dicen que es Marcos, porque ni un evangelista, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo no detallan, pero él escribió. O sea, una biografía de su vida que cierto joven le seguía. ¿Y quién era Marcos? ¿Qué parientes tenía Marcos? Su tío era el famoso Bernabé, el hijo de Consolación. Pero vamos siguiendo la historia de Marcos. Vamos a buscar en el libro de Hechos un pasaje para que nosotros nos vamos adentrándonos. ¿Cómo era el hogar de Marcos? La casa de Marcos, ¿ustedes se acuerdan qué pasó? Cuando Pedro cayó en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar. Y es algo que perdimos, la costumbre de orar muchas veces. Y la Biblia nos dice en el capítulo 12 del libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Voy a hablar primeramente la historia, cuando Pedro es librado milagrosamente de la cárcel, cuando pasan una guardia, pasan otra guardia, y el ángel le dice a Pedro, ponte tu sandalia, cúbrete con tu manta y sígueme. Él salió caminando, pensando que era visión, y lo primero que hace cuando sale de la casa de la cárcel, va a la casa ¿de quién? De María. ¿Qué tenía? Fíjense, hermanos, también qué hermosa historia. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces vemos un detalle hermoso en la vida de Juan. Juan a lo mejor era huérfano de padre, pero él estaba allá orando juntamente con su madre María y la iglesia entera reunida en su casa. Quizás era una casa grande, pero qué lindo era que ese muchacho Marcos estaba junto con la iglesia orando. Y era tan quizás la fama de el apóstol de Marcos, buen muchacho, y buen testimonio. Dice la iglesia en el capítulo 13 del libro de los Hechos, encontramos un pasaje. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer periplo es el llamado Chipre, la isla de Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, navegaron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. O sea que el evangelista Marcos
acompañó en su primer viaje a su tío Bernabé y a Paulo. Pero que pasó algo importante. Encontramos algo que todo joven, a lo mejor le falta experiencia, a lo mejor le falta paciencia, a lo mejor no le gustó el carácter de Paulo, aunque sí su tío Bernabé comprendía, porque la palabra de Dios nos dice, el testimonio de Bernabé, era hombre bueno, varón de buen corazón, lleno del Espíritu Santo, consoló y confortó la iglesia de Antioquía. Y aquí dice en el capítulo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí no dice nada. La Biblia no habla si Pablo se enojó. Simplemente encontramos algo que Marcos se aparta tanto de Bernabé como de Pablo y vuelve a Jerusalén. Quizás extrañó a mamá, quizás no quería más ir a predicar, como todo joven. Y aquí encontramos en el capítulo 15, versículo 36, encontramos algo, pero ya encontramos que en el capítulo 13 dice, apartadme a Bernabé y a Paulo, a Saulo Tarso. Bernabé en aquel momento, el primer viaje, era el jefe del grupo, o sea, el líder. Y en el capítulo 36, el versículo 36 del capítulo 15, encontramos un incidente que a lo mejor muchos no nos damos cuenta. Después de algunos días, y vemos, hermanos, cuando Pablo en primera persona dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hoy el hermano Pancho había dicho algo de la diferencia, de los problemas, de las separaciones de la iglesia. Aquí ocurrió un incidente y simplemente, fíjense hermanos, Bernabé defiende a su sobrino. Vamos a llevar a Marcos. Marcos es joven, a lo mejor sí falló, sí fracasó. No. Pablo, como hombre duro, dijo, no, él nos falló y nos va a fallar. Hay un refrán que dice, la persona que falló una vez, el que faltó una vez, 2 veces va a hacer lo mismo. Pero Bernabé no era de ese pensamiento, sino simplemente se separaron y cada uno se fue por su lado para predicar. Y ahora la pregunta que hacemos muchas veces, Pablo lo consideró una persona no apta. No digo un inútil, sino que una persona que falló a Pablo. Y Pablo duro, tenía Silas, tenía Silvano, tenía a tantos compañeros, a Aristarco, a Gallo, a toda la gente. Total, uno menos no hace nada. Pero la vida, hermanos, muchas veces se nos da vuelta. Hay un refrán que dice, la taba muchas veces se nos da vuelta. Pablo madura con el tiempo y llega también la vejez. Y lo más doloroso de todos es que un día Pablo cae en la cárcel. Tiene muy pocos amigos. Todos sabemos bien, y hermanos, yo me acuerdo de la historia del tiempo, que era un tiempo de la dictadura, cuando fueron perseguidos, la famosa familia Pechac. Yo leí un libro que cuando Enrique estaba en la casa y Pedro estaba fugitivo, el sacerdote desviaba la casa de los Pechac para no comprometerse con esa familia. Y eso le dolió mucho a la familia Pechac. El sacerdote
daba la vuelta, desviaba para no comprometerse. Hermano, eso nunca tenemos que hacer, porque las personas un día lo vamos a necesitar. Y eso es lo que pasó. Vamos a la carta a la iglesia de Colosas y vamos a encontrarnos, Pablo escribe de la cárcel esa carta. Y fíjense qué hermoso es cuando Pablo cambió totalmente su carácter. La vida pasó por muchas pruebas. Él dijo, estuve en hambres, en ayunos, en oraciones, en peligro en el camino, peligro de ladrones, de los judíos recibido tantos azotes, peligro entre falsos hermanos. Y dice la última carta de Colosas, el último capítulo, dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros recibidle. ¿Cómo cambia la vida de una persona? ¿Cómo cambió Pablo? Porque Pablo de la cárcel escribía a las iglesias. ¿Y quién llevó la misiva? ¿Quién llevó la carta? ¿Quién daba mandamiento? ¿A través de quién? Marcos me es útil. Sí, ahora Marcos, vayan. Si Marcos va a ustedes, recíbanle como a mí mismo. Qué lindo es cuando nos humillamos, cuando reconocemos que somos faltantes. Nadie es perfecto. Hoy hemos escuchado, ni una persona es perfecta, solamente Dios es perfecto. Cristo fue perfecto. Acuérdense bien cuando había dicho, maestro bueno, ¿por qué me llamáis bueno? Solamente bueno hay uno y es Dios. Y no que porque yo soy un super líder, yo tengo derecho de juzgar, de censurar, aquel hermano no sirve, aquel hermano no sirve. No, nunca tenemos que decir eso. Y Pablo había comprendido algo. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibidle. Y fíjense, hermanos, cuando el gran apóstol está pendiente, solo espera la espada que lo va a decapitar, escribe una carta conmovedora. Y todos dicen que es el testamento de Pablo, aunque no tenía plata, no tenía él, escribe una carta dolorosa. Y más triste de todo es capítulo 4, cuando escribe a su joven discípulo Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Si Pablo pensó en el momento, aquella vuelta en Panfilia, cuando se fue Marcos, este muchacho no tenía ni un futuro como evangelista. ¿Y cuántas veces también los pastores nos equivocamos cuando decimos, no le veo un porvenir? Tiene un carácter, es impulsivo, no va a dar nada. Pero qué lindo es cuando comprendemos, cuando, como dijo hoy Pancho, qué lindo es cuando la iglesia hay mayores, hay abuelas, hay abuelos, hay padres espirituales, hay jóvenes, porque yo no digo que los jóvenes es el futuro, el joven es el presente de la iglesia. Quizás le falta experiencia y ojalá que yo pueda transmitirle mi experiencia, aunque tenga poco. Qué lindo es cuando las cabezas, blanqueadas por el paso del tiempo, cuando podemos decir, muchacho, lo que estás viviendo yo también lo viví. ¿Tuviste un problema con una novia? Yo también tuve un problema con una novia. ¿Tuviste un problema con papá? Yo también lo tuve un problema. ¿Fallaste en la iglesia? Yo también fallé, porque aprendí. Pero gracias a Dios que con las canas, con todo, yo estoy sirviendo a Dios. Y pasé por un trance difícil en la vida, pero pude superar y decir como Pablo, he guardado la fe y me queda la corona de vida. Y fíjense, hermanos, el amor que le tenía Pedro. Pedro también, ¿por qué? Porque Pedro también conoció a Marcos.
Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El último versículo del apóstol Pedro, de la primera epístola, dice así: por conducto de Silvano, aquel Silas, que Pablo se separó cuando Bernabé se fue con Marcos a Chipre y Pablo se fue a Salamina con Silas, porque Silas fue Silvano, dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios el cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Es una breve reseña de una persona. Hermanos, nadie es superior uno al otro. Acuérdense que si la Biblia fue escrita por hombres comunes, pero tengan bien en cuenta, ninguna escritura fue traída por voluntad, por inspiración humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la historia de Marcos, del Evangelio, que tiene muy pocos capítulos, sinópticos, se dice rápido, parece alguien que lo escribió, y muchos dicen que Pedro les dictó todo lo que hizo el Señor, y el apóstol y el evangelista Marcos nos llegó a través de nosotros, a través de este evangelio. Es una historia de un hombre común, y recordando siempre lo que la Biblia dice a través del apóstol Santiago. Muchas veces nos creemos que somos superiores, pero fíjense, Santiago nos amonesta diciendo así: por tanto, hermanos, tened paciencia. Y habla el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, los cuales hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es compasivo. Y fíjense, hermanos, nos dice, habéis oído el ejemplo. Y sobre todo dice, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que era un hombre común como yo, de carne y de hueso, llamado por Dios, pero pasó también miles y miles de privaciones. Hermano, por eso en la vida hay que tener ejemplo. Si ayer el hermano Elvio había dicho algo tan hermoso a través de su programa, tenemos la Biblia fue escrita para que nosotros saquemos conclusiones, saquemos ejemplo. Y yo voy a recalcar algo más. Yo siempre digo, se repite la historia, pero con distintos actores. Es así, se repite la historia. Todo fue escrito. Y Pablo dice para los romanos, para que a través de la escritura tengamos consolación. Es una gran verdad, tengamos consolación. Si pasó esto, todos sufrieron. Todos habían pasado por momentos difíciles, pero hay una verdad, hay un salmo que dice, hay un final feliz para el hombre de paz. Esta es la historia de Marcos. El hombre que a lo mejor si recibió un reto de Pablo, él no se enojó. Ese hermano también que muchas veces es joven, al pastor me gritó, el hermano aquel me criticó, yo no vengo más a la iglesia. Nunca hagan esto, porque si Marcos hubiese tomado esa actitud, Marcos no iba a estar a la iglesia y nunca nosotros íbamos a leer la historia del Evangelio de Marcos. Pero gracias que tuvo a una persona, a un líder, a una persona que le reconfortó, como fue Bernabé, como fue Pedro, el Evangelio de Marcos llegó hasta nosotros. Y cuántas veces desde todos los sábados en nuestro hogar leemos la vida de Marcos, el hombre que habló del Señor, que nos habló y sobre todo acompañó en los momentos más difíciles de la asistencia al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Era mi deseo, hermanos, en oración con todos ustedes, para que Dios fortifique, que dé fuerzas necesarias a todo el que necesita y sobre todo seamos herramientas en las manos de Dios. Y voy a repetir una frase que el hermano Miño siempre dice: si la vida con Dios ya es difícil, ¿qué será sin Dios?
Pero el apóstol Pablo nos dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Era mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén.